¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica de datos y emprendimiento, Café de Datos, en esta temporada número 11. Ya no me sé el número del episodio, por favor ya no me tiren carro con eso, pero me ha encantado estar un viernes más, ahora en la mañanita. Ya saben que grabamos en la tarde, pero ahora en la mañanita para romper la rutina un poco, con un invitado muy especial que me permitiré leerle su semblanza antes de pasarle el protagonismo del episodio. Nos acompaña el día de hoy Ignacio Álvarez, Nacho para los amigos, sus amigos, yo lo acabo de conocer. Pero Nacho es un líder visionario y emprendedor destacado, conocido por su capacidad para guiar y dirigir equipos hacia el éxito. Como cofundador y CEO de Moneypool, ha jugado un papel crucial en la implementación de la visión estratégica de la empresa. Además de su rol en Moneypool, Nacho es Venture Partner en Pioneer Fund y mentor en el Founder Institute. También es miembro del consejo de PIDE Directo y participa activamente como mentor en el programa Enlace. Nacho posee una amplia experiencia en la creación y escalamiento de startups, así como en la formación de líderes emergentes. Su enfoque en la innovación y su habilidad para construir equipos efectivos lo han establecido como un referente en el ecosistema emprendedor. Mi estimado Nacho, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, César? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando contigo. No, el gusto es todo mío. Y aparte tenemos invitado especial también acá en la cabina. Acá está el artista. Después traemos al artista aquí al micrófono para que lo salude, pero en producción tenemos justamente a un invitado muy especial, miembro de la familia del buen Nacho. Entonces, pues aquí a todo dar. Mi Nacho, pues gracias por venir. Nos conocimos por ahí a partir de que nos diste por ahí una plática / testimonio, ahí invitado por el buen Mario. El buen Mario. Todos los que estuvimos en el programa. De todos los moles, Mario. Sí, a colación del programa de emprendimiento de base tecnológica del municipio de Monterrey, donde ya tuvimos la oportunidad de ser beneficiados, o bueno, vamos a ser beneficiados. Ya nos mencionaron quiénes ganaron, estuvimos dentro de los seleccionados ahí con Dasha, un gran proyecto que tenemos con el clúster de turismo. Muchas gracias. No, pues gracias por los consejos, compadre. De ahí salió, de ahí salió bien el pitch y del pitch salió justamente la selección. Entonces, vamos bien por ese lado. Mi Nacho, para los invitados justamente tenemos una pequeña dinámica de apertura, ¿no? Un poquito para que la raza te conozca un poco más a título personal y ese asunto. Entonces, primera gran pregunta, ¿no? Y de las cosas que nada tiene que ver con lo profesional, pero si te pudieras tomar un café o una agüita como la que nos andamos echando aquí tú y yo en esta mañana, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Está muy amplia la pregunta y pues pensando en esa pregunta, como que hay muchas figuras de la historia que pueden sonar interesantes, pero que dices, híjole, no sé si habría como conversación. Pero hay una persona actual que conozco su vida, no sé si conoces a Trevor Noah, comediante. ¿Cómo no? Tiene una historia increíble de cómo salió de Sudáfrica. Es como un error en el sistema, que su papá es blanco y su mamá era negra, entonces él era un crimen que tenían que ocultar y claro, como que trae una historia muy padre de cómo se superó, cómo supo acomodarse. Es una historia de emprendimiento, de tomar riesgos, pues increíble, y me gustaría que ese es alguien con quien me gustaría sentarme a platicar, a ver, oye, pues cómo ha sido tu vida, qué más te ha tocado vivir. Nice. Y ¿sabes qué me gusta de él específicamente? Digo, yo consumo mucha comedia, güey, en inglés y en español. Pero lo que me gusta de la comedia de Trevor es que trae mucha crítica social. Sí. Trae mucha crítica social explícita. O sea, no es un tema de que la disfrace ni nada, sino es parte de su estilo de comedia, güey. Totalmente. Eso me encanta. Y no sé, ¿conoces su libro, El Born a Crime? Lo ubico, pero nunca lo he leído ni nada, güey. O sea, ya sabes, los típicos clips de que como platicando en entrevistas así, como de libro, pero hasta ahí. Si tienes oportunidad de leértelo, está buenísimo. Sí. Y entonces entiendes por qué su comedia es tan crítica social, porque pues él nace en una época donde en Sudáfrica el apartheid, como la segregación de blancos y negros y los derechos que tenían unos y otros, las cosas que él por suerte pudo vivir y que veía que compañeros suyos no podían. Entonces como que todo eso lo va moldeando para que sea la persona que hoy es y cómo critica los órdenes sociales y todas las estructuras, todo eso, desde lo que le tocó vivir. Entonces es una persona muy interesante.
Fíjate, qué interesante que traigas a colación a una persona que justamente todavía está viva. Como que siento que a lo mejor la manera en la que hacemos la pregunta sesga la raza y siempre piensan en alguien como ya, Sí. pues de la historia de que ya falleció. Entonces siempre nos dan ejemplos como de, no, pues me hubiera gustado Steve Jobs, o me hubiera gustado no sé quién. Así es como traer gente de la actualidad también creo que es interesante. Como que sería, oye, ¿de quién te gustaría recibir una mentoría o así? Pues bueno, a lo mejor puedo pensar en grandes líderes sí, claro. Que no... Pero así con alguien que me gustaría sentarme a disfrutar un café, una cheve, así. Pero bueno, creo que me late. Buena onda. Así que si lo puedes, si you can make it happen, sí, pues tal vez puede. Desearlo y pedirlo no está de más. Pero bien, entonces, Nacho, ahora sí pasando a la parte un poco más profesional. Empecemos como cronológicamente. Cuéntame qué sucede desde que te gradúas como long story short hasta que llegas justamente a fundar, pues literalmente, o a cofundar esta startup tecnológica y de lo que se trata y todo. O sea, ¿qué pasó en ese inter? ¿Cómo te llevó? O desde el principio dijiste, no, en esta vida yo voy a ser cofundador de una startup de tecnología y ya está. Fíjate que no. Yo estudié ingeniero químico y en el último verano antes de graduarme trabajé de ingeniero químico y me di cuenta que no quería ser ingeniero químico. Me encantó la carrera, lo volvería a hacer, volvería a estudiar lo mismo, pero llegué a un momento donde dije, no, esto no es lo mío, entonces ya estaba a punto de graduarme, entonces, ¿qué haces si como que en la formación académica te van diciendo, esto es lo que hacen los ingenieros químicos? Claro. Y yo, no, pues me quiero ir por otro lado. ¿Qué hay? Encuentro consultoría y digo, bueno, consultoría es una forma de ver muchas áreas y muchas empresas y de ahí decidir a cuál te quieres clavar un poco más. Claro. Y no pensaba en voy a poner un negocio, nomás, oye, pues yo voy a ser un buen ejecutivo, voy a crecer, voy a ser muy importante, pero dentro de una empresa, dentro de una estructura, lo que sea, y emprender en algo que sí a lo mejor, pero no es como mi vocación. Sí. O sea, no estás negado. No estoy negado, pero tampoco lo buscaba insaciablemente. Claro. Entonces entro a consultoría y en consultoría me toca ver proyectos de evaluación de empresas. Ok. Una empresa, me tocó que Arca comprara una empresa de agua. Ya me tocó hacer la evaluación de la empresa de agua, okay. Due diligence. Me tocó hacer así otra empresa de dulces. Me tocó hacer un proyecto con cervecería. Entonces, esa dinámica me gustó mucho. Y me empecé a clavar al punto de, me cambié de trabajo a un fondo. Donde en el fondo, este era un fondo familiar que, a diferencia de los fondos más tradicionales donde tienen una tesis que, oye, nada más invertimos en esta etapa o en esta industria. Claro. El fondo familiar, pues es la chequera de una familia que dice, pues mira, yo le entro a todo, le sé más a esto, pero claro, hay formas de hacer. Entonces me tocó arrancar negocios y comprar negocios en educación, en agricultura, en medios. Bien diverso. Sí. Compramos una universidad. Me tocó hacer la evaluación para adquirir la franquicia de McDonald's Latinoamérica. Un proyecto increíble hablando de datos, o sea, las bases de datos que nos mandaban para hacer la evaluación de todos los McDonald's de toda Latinoamérica. Las ventas que tenían por producto. O sea, era un montón de información y yo era el analista que estaba ahí viendo todo esto. Y lo padre de esa experiencia es que también en el fondo había pocas personas. Yo era el único junior del fondo. Pero pues como hay pocos, te toca hacerla de todo y te toca tener mucha responsabilidad. No, y aprendes de todo. Aprendes brutal. Y una de las empresas que empezamos, o que en las que invertimos, fue una planta productora de cultivos para biocombustibles. Órale. Entonces, como me vieron a mí ingeniero químico, dijeron, este güey sabe de biocombustibles. Sí. Y me pusieron como director de operaciones de esa empresa. Casual. Y sí, pues órale, tú vas a ver. Y entonces tenía una persona que sabía mucho de agricultura y yo que lo llevábamos en ese negocio. Y me gustó mucho. Esa fue como mi primera experiencia profesional de emprendimiento, donde vamos a arrancar un negocio agrícola para esto. Aquí está $1 millón, es tu presupuesto del año. Wow. Y yo, pues, órale. Y entonces, qué chulada. Sí. Ahora, espera, dame un segundo y dame cronología. ¿Biocombustible estás hablando de qué año? 2007.
Porque ahorita suena como sí, pues claro, biocombustibles y muchas cosas se nos hacen súper normal. Estás hablando de biocombustibles 2007. Es que en esa época el precio del petróleo se subió. Sí, fue cuando disparó. El barril estaba arriba de $100. Y entonces en Estados Unidos empezó el movimiento de la independencia energética. Sí. No vamos a comprar, entonces vamos a conseguir. Entonces buscaban energías renovables y tienen mucho maíz. Y del maíz se hace etanol. Sí. Y tenían la historia que en los 70s le pasó igual una crisis de petróleo muy fuerte. Y Brasil se convirtió en consumidor de alcohol de caña. Entonces, la gran mayoría de los carros en Brasil son de alcohol, de etanol o de una mezcla de etanol gasolina. Órale. Okay. Pero entonces con eso ellos iban ponderando el precio dependiendo de que, oye, pues el barril está tanto y el de caña tanto, entonces ahí producía. Ahí va a jugar, sí. Entonces en esa época en Estados Unidos empezó ese movimiento y vamos a hacer. Claro, y dijeron otra ola igual, claro. Y nos vamos a ir hacia el diésel porque el diésel es tiene mucho mejor rendimiento. Y entonces acá en el grupo lo que veíamos es, va a haber un mercado muy grande para eso. Vámonos al inicio de la cadena, que es la producción del cultivo, que no compitiera con el alimento, porque había un tema de 100% para eso. Sí, era muy controversial usar tierra para sembrar maíz, que no fueras a dárselo de comer a nadie. Claro. Entonces, toda esa experiencia, todo ese, oye, vamos a poner este negocio y investígale y vaya, ya andaba yo en Brasil, ya andaba en Hermosillo, ya andaba en Mérida, ya andaba en todos lados. Entonces, me emociona el estar en un equipo chico, tener mucho impacto, mucha responsabilidad. Entonces, te dan como roles en los que definitivamente no estás preparado para tener, pero dices, pues, ahí le aprendo. Sí. Y en ese camino me empiezo a preocupar como, oye, o más bien a pensar, mi preparación académica de ingeniero no tiene tanta formación de negocio y me estoy yendo para acá, entonces quiero hacer una maestría. Entonces me voy a hacer una maestría en administración a Estados Unidos, a NYU, con la idea de voy a buscar trabajar en un fondo como el que estaba, pero mucho más grande para ver transacciones de cientos de millones de dólares y así. Okay. Y eso es en 2008. Y si te acuerdas, en el 2008 está cayendo el mundo. Sí. Ajá, otra recesión, un pequeño falla en el sistema. Exacto. Y justo en la industria financiera. Entonces, cuando los permisos para contratar a extranjeros están muy limitados. Porque el gobierno le metió a muchos bancos y las reglas eran, si agarras mi dinero, primero vas a contratar nacionales porque yo quiero que no haya desempleo. Claro. Y los extranjeros, pues que se regresen a su país a buscar. Y entonces, bueno, pues entre buscando cosas ahí, no había tantas oportunidades dentro del área que yo quería. Claro. Y se me presenta la oportunidad de trabajar en Coca-Cola Company, en el área de fusiones y adquisiciones. ¡Ándale! Y entonces dije, esto está padre porque es como trabajar en el fondo, nada más que el fondo aquí sí tiene un mandato, tiene una industria de que no puedes invertir en cualquier cosa, tiene que ser cosas relacionadas con el negocio principal. Y me tocó comprar la leche Santa Clara, me tocó comprar una planta de PET reciclado. ¡Qué buena esa! Está increíble. Y aparte, dentro de estos proyectos, el due diligence, algo de lo que me gustaba mucho era ir a campo a ver cómo funcionaban las cosas. Sí, claro, porque lo que te presentan en papel tiene que tener algún sustento en el mundo real y la única manera de ver y validar que ese sustento existe es yendo. A ver, literal. Sí. Cada proyecto me ha tocado así cosas muy particulares de cómo validas. Sí. Y por ejemplo, en esta me tocó comprar una planta de PET reciclado donde me tocó ir, esto en la Ciudad de México, ya está Coca-Cola Company. Claro. Me tocó ir a rellenos sanitarios a ver cómo separaban el PET de las otras y cómo a subirme a rutas de camiones que hacen recolección y entendía muchísimas cosas de las botellas de vidrio las rompen para subirlas. ¿Por qué? Porque si no se las pepenan, las limpian, las rellenan y las vuelven a meter al mercado. Claro. Y entonces, súper interesantes esos proyectos.
Llega un punto ahí en Coca donde me dicen, oye, no hay tanto que comprar en México, no hay muchas cosas que hacer. Claro. Ya Coca aparte está bastante bien posicionada, las marcas, todo. Claro. Vas a regresar a hacer finanzas tradicionales adentro de la empresa. Y dije, ay, híjole, no me encanta. Porque aparte Coca, siendo la gran empresa que es enorme, Claro. lo que me llamaba la atención de trabajar ahí es eso. Tienes campo de trabajo, de crecimiento para donde quieras, global. Pero al mismo tiempo, pues es lento. Entonces, oye, pues es que si quieres más responsabilidades, vas a tener que pasar por esto y así. Viniendo del mundo donde tenía un equipo chico y yo tenía mucha responsabilidad y mucho impacto, pues es como que dije, ay, no me gusta, no quiero regresar o no quiero entrar al mundo corporativo porque nunca realmente entré. Vas a ser uno más ahí intentando hacer eco y pues no es lo mismo, no ves el cambio tan rápido, sí, claro. Y sentía, había cosas que, oye, yo le decía, trabajaba con el CFO, le decía al CFO, oye, quiero hacer esto. Y entonces me decía, ok, vamos a mandarlo a Atlanta. En Atlanta le teníamos que mandar. Sí, claro. Entonces, lo regresaba también hacia abajo. Un mes después regresaba y yo, o sea, qué lento está esto. Entonces, decido como que buscar por otro lado y ahí me topo con Ignea. Ignea, un fondo de Venture Capital, uno de los primeros en México y de los más activos. Y ahí es como regresar, ay, mira, pues es similar a lo que hacía en el fondo, donde pues, vamos a invertir en proyectos emprendedores nuevos, donde hay muchas cosas donde va a estar muy de cerca con la operación, aunque no te metes en la operación. Claro. Y yo, me cambio a Ignea, y en Ignea me toca estar al frente de los proyectos FinTech. En el 2012, cuando la palabra FinTech no existía. Sí, claro. O sea, no le decíamos FinTech. Era la única forma de masificar los servicios financieros era con tecnología. Entonces me toca estar en el consejo de una empresa que hacía bancarización de tienditas de la esquina. Y imagínate cómo estaban las cosas, que la tiendita de la esquina, el tipo de lugares, zonas a las que iba era a Ciudad Neza, a Chimalhuacán. Entonces llegabas ahí, aquí está el canal tradicional, esta es la tiendita, vamos a ponerle tecnología. Oye, pero no hay internet. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, pues hay que poner una torre. Entonces, iba este emprendedor a buscar una casa donde le pudieran rentar el techo para poner la torre. Y a partir de ahí, era qué tienditas tienen línea de vista con la torre. Entonces, ese es mi universo. Sí. Entonces, ve por ellas. Entonces, estaba eso. Y la otra empresa que me toca ver es una que sea créditos personales para gente no bancarizada en línea. Claro, ok. Esto igual, en 2012, donde el KYC era presencial. Sí, claro. Entonces había un chorro de cosas que, pues no, infraestructura que no existía, pero ese concepto es el que me marca más. De, oye, ¿cómo le haces para prestarle dinero a no bancarizados? No, pues con datos no tradicionales y con eso creas unos algoritmos de evaluación de riesgo y con eso predices y dije, wow, está increíble esto, sí es cierto. Y yo siendo muy analítico, muy de números, todo, o sea, claro que tiene sentido que suficientes iteraciones convergen en una serie de variables que te dan, este es el perfil que le puedes prestar con poco riesgo de que no te pague. Y entonces empiezo a pensar, eso es lo que yo puedo hacer. O sea, me gusta mucho analizar datos, me gusta manejar bases de datos grandes, hacer correlaciones y esto. Claro. Quiero ver qué oportunidades hay. Y ahí me doy cuenta que existe entre mis amigos y entre la gente bancarizada mucho uso del efectivo. Y entonces la consecuencia es que el banco no puede tener un mejor perfil mío porque muchas de mis transacciones no están registradas. Sí, porque no sabe ya para dónde va. Sí, yo fui al cajero y vale. Entonces todo lo que hacía con mis amigos era en efectivo y el banco no sabía. Entonces la consecuencia es que tú llegas a un banco que tiene 4 millones de clientes y tiene 4 tarjetas diferentes. Y dices, claro, no puede ser que nada más haya 4 perfiles de riesgo en 4 millones de individuos. Sí. Y pues no, es que no tienen los datos. Entonces el problema empieza, ¿cómo estos datos los puedo yo recibir y de ahí transformarlos en mejores productos financieros para la gente? Okay. Y la conexión empieza con, pues es que, ¿por qué? ¿Qué hago en efectivo? No, pues todo esto. Y ahí está, el clic más directo fue cuando
yo siendo el capitán del equipo de fútbol de Ignea, tenía que cobrarle a todos 200 pesos para que pagara. Y yo y viajaba y entonces de repente, como éramos una oficina chiquita, jugaba gente que no era de la oficina. Claro. Entonces de repente me decían, ay, sí, te dejé el sobre ahí en tu lugar. Y dejaba 3 sobres y no sabía de quién eran. Y había gente que te dejaba una bolsa con monedas y 200 monedas de $1. Sí, y entonces ese desmadre fue el que, esto no puede ser lo mejor que existe. Si yo creo un producto que ayude a estas cooperachos, a estos gastos compartidos, estoy aliviando un dolor del mercado que va a resultar en que voy a tener los datos para luego decirte, oye, por cierto, yo te presto para tu equipo de fútbol y te presto a una tasa que sea 1/3 de lo que te prestaría el banco. Yo te presto para la carne asada, yo te presto para el póker, yo te presto para el viaje, para lo que tú quieras. Claro. Y te puedo hacer tasas diferenciadas porque el riesgo es diferente entre jugar póker con los mismos 5 amigos de todos los jueves o irte de viaje a la despedida de soltero del vecino, del compañero de oficina. Entonces, esos datos los tenemos que pasar aquí, resolvemos un dolor real del mercado y lo vamos a convertir en productos. Así es como llegó a Moneypool. Qué loco. That's the long story, not so short version. Sí, no, es que, a ver, quiero rescatar varias cosas que has estado como platicando porque aparte me encanta cómo lo desarrollas así en 5 o 10 minutos, pero puros momentos icónicos. O sea, Valuar McDonald's, compadre. Estaba con esa cantidad de datos en aquel entonces, donde ni Big Data, ni analítica eran buzzwords, ni era sexy, ni nada por el estilo. O sea, a ver, remontame un poquito ese tipo de análisis. O sea, literal te mandaban que Excelazos y te aventaban los análisis en Excel o te conectaban a algún servidor o qué tecnologías usabas para hacer ese análisis. Teníamos mucho Excel, o sea, eran CSVs. Ok. Y la herramienta que usábamos era Excel y Access. Usábamos Access. Sí, es cierto, ¿cómo no? Sí. Databases de verdad, dijo que. Sí, y entonces era, desde antes de empezar a moverle los datos, como no había, como dices, masticar esa cantidad de información, hacíamos mucha planeación de qué datos extraer. Entonces, hacer muestras representativas. ¿Qué era una muestra representativa? Entonces, primero, oye, a ver, no vas a evaluar todos los países de Latinoamérica. Entonces, vamos a agarrar los que más se parezcan. 3 conceptos, y era de que tamaño, economía y no sé qué. Entonces, bueno, va a ser para el tamaño, o estos 2 y estos 2. Entonces, sí agarramos 2 de Centroamérica, agarramos Brasil, Argentina y México y así. Entonces, y luego dentro de eso, o sea, pues tampoco puedes agarrar todo México. Entonces, ciudades, urbano, no sé qué. Y entonces íbamos partiendo y terminabas haciendo una muestra que pensabas que fuera representativa del resto, para que fuera masticable, porque todo estaba, o sea, era una cantidad bestial de información, abrumadora, no poder, y con herramientas bien básicas. Y aparte, yo no soy experto en estas, y era mucho menos experto en esa, en esa época. Sí. Yo aprendí Access justo en mi trabajo anterior. Una semana antes, sí. En consultoría me pasó algo parecido con un proyecto de cervecería, donde nos dijeron, oye, vamos a hacer un análisis de rentabilidad por producto. Y ahí te va. ¿Y todos los productos? Sí. Y madre. Y ahí el consultor sí sabía más, con el que trabajaba, y me dice, vamos a usar Access. Y aquí está, me dio el libro de Access de... Órale. La Biblia. Sí, entonces ahí le agarré. Cuando llegué a tenía conocimiento de, oye, Excel está limitado, pero podemos hacer cosas con Access. Entonces ya hacemos un poquito más de chonchas las bases de datos usando Access. Pero sí, era así como agarrando muestritas de esto. Y la gente con la que trabajaba tenía menos experiencia que yo en estas herramientas porque éramos gente mucho más grande. Conoce nuestros nuevos retos Academy edición 2024. Únete a nuestra segunda generación de Retos Academy, que comienza en septiembre del 2024. Conoce nuestros nuevos retos y forma parte del aprendizaje y la transformación digital. Conoce más detalles hoy. Ándale, eso es lo que te iba a decir. O sea, también te tocó como ser el junior, como decías, de esos equipos
Hasta que pues ya llegó ahora sí de que, pues ahora sí todos éramos juniors, por así decirlo, Sí. ¿no? O sea, ya hasta que todo el mundo se puso en el mismo pedazo. Ahora, a ver, salto en la historia a este rollo que te tocó de Santa Clara. O sea, entiendo que es un ejercicio similar el hecho de evaluar como negocio y todo el rollo, pero una cosa es evaluar como fondo para invertir en este tema como oye, pues volverte el franquiciante o el franquiciador de esta gran cadena que es McDonald's y todo el rollo. Y otra cosa es verlo desde, oye, Coca, esta parte, si la meto a mi portafolio, todo el efecto multiplicador que trae el producto, etcétera. Ahora, cuéntame ya cuando llegas a hacer esa evaluación de Santa Clara y todo, ¿ya hay algo más que Access o no? ¿O seguía siendo el mismo despapalle? Las herramientas que usamos fueron muy similares. Ahí, Órale. pues, Santa Clara no era tan grande. Sí, no, Entonces, claro. la información que tenía Estamos era más tranquilos. fácil. Estamos O sea, con Access tenías sobrado para evaluar. Y aparte, en el caso de Santa Clara para Coca-Cola, Santa Clara tenía dos grandes rubros de negocio. Las franquicias de los helados y los productos lácteos. Ajá. Los productos lácteos eran bien chiquitos, pero esa era la parte que Coca quería Que más más. me interesaba, Sí. sí, claro. Los helados, Coca no estaba en helados. Y de hecho, tampoco estaba en la operación de franquicias. Tiene ahí un acuerdo con McDonald's de que Coca nunca va a entrar a hacer franquicias y McDonald's nunca va a entrar a hacer refresco. Ok. Entonces era medio controversial de, oye, ¿vamos a comprar las franquicias sí o no? Y el vendedor decía, no, o sea, ¿me compras todo o nada? No voy a, claro, no vas a dejar la mitad. Eso es un paquete. Sí. Entonces, pues estuvo ahí interesante el separar. Vamos a evaluar el negocio de las leches y las bebidas por un lado separado, y las franquicias del lado. otro. Entonces, igual partías la información en chunks más chiquitos, más digeribles, Claro. y con eso puedes hacer buen análisis. Claro. Está muy interesante y ahora sí me voy a centrar en la parte así de Moneypool. Entiendo con lo que me acabas... A ver, entiendo lo que es desde el momento en el que fui usuario y soy usuario de todo el rollo, compadre, porque aparte también juego 5 ligas a la semana, güey, de básquetbol, güey, 2 las dirijo, las otras no tanto y así, y ya sabes. Pero, a ver, nada más para que la gente entre en contexto. Ya nos explicaste un poco cómo nace, pero ¿qué es hoy Moneypool? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la propuesta de valor que entregan al final del día antes de empezar a profundizar por ahí? Lo que finalmente hacemos es ayudamos a las personas a juntar dinero con sus familiares, amigos y conocidos para cualquier plan. Nace de, oye, la necesidad que yo encontré es que, oye, yo tengo el plan de jugar con mis amigos, de entrar a este torneo de fútbol, necesito cobrarle a todos. Tengo el plan de que el jueves carnita asada, todo el mundo tiene que poner su parte, claro, y yo no voy a subsidiar. Entonces, idealmente no. Exacto. Y entonces, pues haz un pool que te paguen antes y con ese dinero vas y compras y para los que van a ir. Para viajes, para reuniones, regalos, fiestas, N cantidad de cosas. Como mexicanos somos mitoteros y argüenderos y nos encanta todo hacerlo en bola y hacer, pues, parte de la piña porque no podemos estar subsidiándote siempre. Entonces, así es el concepto que desarrollamos en Moneypool y pues, la propuesta de valor para el mercado. Nice. Ahora, pregunta curiosa. Digo, me queda claro la significancia intuitiva del nombre, pero ¿por qué Moneypool? O sea, ¿de dónde salió el nombre? Sabes que cuando salió la idea, o cuando estaba en Ignia, y en el momento donde empecé a tener, así fue como el momento de con el hangover, que empiezas a ver los números y las ecuaciones, y dije, madre, sí es cierto, este es el momento donde es el pain point, lo reconocí, me fui, agarré a uno de los analistas, le digo, güey, ven, te voy a platicar una idea, y entonces le empiezo a dibujar, que oye, vamos a hacer esto, y sí, bueno, ¿y cómo se llamaría? Entonces, pues era cooperachas, vaquitas, tandas, y entonces empezamos, y en México, en español, hay muchos regionalismos para hablar de la cooperacha. Sí, claro. Y entonces era, híjole, no quiero usar una palabra que sea muy o del norte o del centro o del sur. O te decíamos la polla. Bueno, pues que la polla luego alguien lo puede tomar mal. Sí, en otro lado del mundo está bien diferente. Pero si lo pones en inglés, como que ya universal. Y te decíamos también,
tiene la ventaja de que la percepción que tenemos malamente, malinchista, es que Más aspiracional. es como que hoy ha de ser gringa y entonces le tenías más confianza, como que es un producto tecnológico. Bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle así, aparte, sí describe qué es lo que haces, que pues, sí. es un pool de dinero. Tal cual. Buena onda. Te lo pregunto porque aparte de curiosidad intelectual personal, de repente nosotros también nos toca que nos dicen, oye, ¿de dónde salió como el nombre y el logo y la marca y no sé qué? Y es, compadre, pues así en una charla, o sea, en un PowerPoint, güey, en una juntadita así de que estábamos Pedro y yo y ya está, o sea, no había más, güey. Pero... No, y es que después, como que salió así, pero después, ya que lo reflexionas y que lo he platicado con mucha gente y que veo más empresas, claro, de repente hay nombres muy creativos, pero no describen qué hacen. Entonces, sí, te quedas como, o sea, está interesante, pero ¿qué hará? ¿Quién sabe? Guachihuá. Y no me dicen nada. Entonces, si es buena práctica, que si desde el nombre puedes decir qué es lo que ofreces, claro, pues ya brincaste un paso. Sí. Como que mercadológicamente también le ayudas a tu agencia y a tu equipo, ¿no? Sí. Y que ya está más intuitivo el cotorreo. Pero bien, entonces, ahora, creo que es muy interesante que partas de una tesis en la que no nada más solucionas un pain point de mercado, como el que acabas de decir, ¿no? Que tú y yo vivimos organizando equipos y que la gente vive organizando sus reuniones y todo el rollo, sino que al mismo tiempo le viste luego la oportunidad de conectarlo con un sector financiero que de primera instancia a lo mejor alguien que lo viera de fuera dice, bueno, ¿y qué conexión tiene o qué brinco tiene? Bueno, pues usan dinero y ya está. Pero esta parte de que le viste toda esa oportunidad para perfilar con los datos que pudieras tener y todo el rollo. Hoy en día, cuéntame, ¿qué tantos datos tienes de una persona que utiliza Moneypool como para perfilarlos? Sí, creo que, o sea, estuvo bien que la visión haya nacido así, como que esa fue la motivación y nos dio un objetivo, una misión más amplia. Uh-huh. Pero también después es como que fue demasiado abrumador pensar que íbamos a hacer eso y tiene que pasar ya. Y o sea, vamos a ser una empresa de Big Data. Entonces, para hacer Big Data necesitas primero Data y luego Big. Entonces, como que al principio sí nos abrumó el cómo vamos a obtener millones de datos luego. Claro. Y hoy nuestro primer producto de datos es un producto que el usuario no lo ve. Es un clasificador de riesgo de la transacción. Tú no sé si sabes que es un contracargo. Sí. Bueno. El pain point principal de nuestros amigos de e-commerce. Sí. Ánimo. Saludos. Pues para los que no sepan, el contracargo es cuando el dueño de una tarjeta desconoce el cargo que le llega en su estado de cuenta. Entonces, en México tiene un gran problema el e-commerce, porque el 4% de todo el dinero que pasa por e-commerce es contracargado. Entonces, nosotros nos lanzamos al ruedo sin saber que eso era un problema. Entonces, empezamos y estábamos muy emocionados, muy alborotados. Me acuerdo de un día para otro pasamos de tener 10 transacciones a tener 200 transacciones. Entonces, fue una alegría, fue qué padre, felicidades desde la curva exponencial. Ese es nuestro momento. El PowerPoint se veía con ganas. ¿Dónde te vas a jubilar y qué vas a hacer con tus millones? Y entonces, pues bueno, ¿y de dónde vinieron esos? Vamos a revisar. Y empezabas a ver y te das cuenta que eran puros usuarios inventados, que eran nombres falsos, que era una persona que intentó usar 80 tarjetas diferentes, que 80 usuarios trataban de usar la misma tarjeta. Entonces nos asustamos, nos espantamos de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Fuimos con nuestro proveedor de transacciones y, oye, pues, ¿por qué los dejas pasar? Pues no, pues es que hay una capa de fraude que se tiene que desarrollar y que ustedes pueden contratar. Digamos, no nos alcanza para contratar a alguien más porque la transacción, pues todo el mundo te va quitando pedacitos. Sí, claro. Y nosotros íbamos a hacer un margen súper chiquito. Si yo aparte le monto a alguien encima, ya no me daba. Ya no es negocio, claro. Entonces, lo que nos dijimos es, oye, esta es la oportunidad de hacer ese primer
producto con datos. Y es que cuando César llega por primera vez a Monipool, sé muy poco de él porque tengo su teléfono, su correo, a lo mejor la IP address. Para empezar, Sí. ¿no? Pero llega un pool donde está Nacho. Entonces puedo tomar la reputación de Nacho y la historial de Nacho y contagiársela a César. Entonces empezamos a hacer ese análisis de redes, tomando el pool como un nodo que exponencializa las conexiones que tienes. Claro. Y entonces empezamos a hacer así, que te analizamos con los pools en los que estás, depende del tamaño, no es lo mismo que hayas participado en un pool de donativo donde hay 200 personas claro. que con tus 5 amigos con los que juegas básquet. Claro. Entonces, unos te contagian su reputación más que otros. Si es el pool, si es el mismo IP address, si es un device, si tu lista de contactos, cuando te metes a los contactos y tus contactos ya tienen cuenta, entonces también esa reputación la puedo usar para clasificarte a ti. Entonces ese fue nuestro primer producto. Empezamos a meter, y es algo que el usuario no ve, y para la audiencia que tengas de e-commerce, tenemos 90% de aceptación y 0.1% de contracargo. Y es cero fricción para el usuario. O sea, todo lo dejamos pasar. Si eres bueno, te vamos a dejar pasar. Sí. Si eres sospechoso, vamos a empezar a poner algunas reglas. Pero 90% de aceptación, incluyendo los rechazos bancarios. O sea, ahí hay rechazos. De hecho, el fuerte de esos rechazos es que el banco te dice que la tarjeta no tiene fondos, que lleva su límite, lo que sea. Sí. Entonces, ese producto ha ido sofisticándose porque también empezamos en 2015 y no había las herramientas que hay ahorita para análisis de redes. No, eso es lo que te iba a decir. No. Ahí era yo en un Excel haciendo correlaciones y viendo la velocidad de los retiros, la velocidad de los pagos, el número, la cantidad de conexiones que tenías. Entonces, si tú no conectas tus contactos y no tienes amigos, pues eso era una ponderación. Y lo fuimos sofisticando, haciendo como 2 o 3 versiones discretas. O sea, hacíamos un modelo, lo poníamos hasta que tronaba el modelo porque nos colaban unos mañosos y poníamos otra vez y otra vez se nos colaban. Y por ahí de finales de 2019 empezamos a trabajar ya con Machine Learning. Claro. Y ya con cosas. Entonces ya entró un Data Scientist que es una máquina, una pistola. Nuestro Data Scientist, no digo su nombre porque no nos lo pirateen. Pero saludos. Y este güey le da un nivel de profesionalismo a esto. Unos modelos increíbles que se reentrenan con mucha periodicidad, que tienen mucho más alertas, como que nos volvimos buenísimos para eso. Entonces, ese gran producto, la gente no lo ve porque cuando tú pagas, tú llegas al checkout, tú lo que te esperas es que cuando le pique iba a pasar y ya. Pero no te das cuenta que la estadística es que el 30% de las transacciones se rechazan y eso es como promedio. Y los de e-commerce, tú también sabrás que claro. Muchas veces nos buscan a nosotros de, oye, es que quiero que me des servicio. Y yo, pues es que yo no soy eso. Sí. Eso eventualmente lo podremos hacer un producto y tendrá que ser otra cosa, pero eso es el producto de datos que claro. Es que lo conseguimos primero y sobre esa misma premisa queremos seguir desarrollando otros. Es que o sea, ahorita lo acabas de contar a lo mejor más del punto de vista técnico, pero me lo imagino perfecto porque es lo mismo que pasa en el mundo real. O sea, no sé, me pongo a pensar, ¿con quién juego básquet? En realidad, el core son los mismos 9 personas, 10 personas. ¿Por qué? Pues porque ya sabes qué son los que van, qué son los que sí pagan, qué son los que están comprometidos, que no sé qué. Entonces, supongo que ese es el mismo comportamiento que ves en ese momento. O sea, pues ¿quién va a estar oye, pues si César está en muchos pools, quiere decir que pues la gente evalúa, ¿no? Sí. Cualitativamente que César sí es el que pone, César sí es el que pasa. Si de repente viste a alguien que le entró y luego ya no empezó a tener eco, no empezó a tener red, pues ese es el vato que quedó mal. O sea, o bueno, chicas, chicos, lo que sea. Por algo, el mismo grupo no lo repite. Claro. Y de eso,
pues es eso, vas construyendo una reputación. Y esa era la forma original de dar crédito. Era, yo te presto, pero dime quién responde por ti. Sí, o sea, sí, quién, sí, el aval. El aval. Sí. Y entonces aquí es lo mismo, pero está haciendo aval con tu comportamiento. No tienes que ser explícito, claro. Pero pues, te juntas con él, ya lo repetiste. Seguramente no tienes problema con él. Y entonces la siguiente vez, casi que yo con tanta historia que tengo en Moneypool, con tantas transacciones, con todo eso, cuando alguien llegue a un pool conmigo, si los dos pagamos, mi buena reputación y mi buen historial, se lo voy a contagiar y se lo va a poder llevar a sus siguientes grupos. Entonces, dime con quién te juntas. Sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Decían en mi barrio. Sí. Ya lo acabamos de ver cómo se vuelve realidad, equipo. Pero, a ver, Nacho, creo que me emocioné con algunas preguntas muy profundas en este sentido y digo, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero no quisiera dejarte ir sin tocar el tema famoso porque ahorita nos toca a nosotros estar viviendo justamente el programa Enlace. Acabamos de entrar. Felicidades. Y sé que, gracias. Y sé que andas por ahí. Entonces, cuéntame qué onda con tu experiencia en Enlace, como startup estuvieron en el programa, porque sé que ahorita estás como parte de los mentores. ¿Cómo lo has visto? ¿Desde cuándo estás ahí? Cuéntamelo todo. Bueno, primero felicidades por haber entrado. Creo que es un gran programa. Creo que es una forma muy ordenada de profesionalizar tu empresa. Como que esas cosas, cuando me tocó a mí estar del lado del inversionista, del que compra empresas, me tocaba ver muchas empresas o familiares o empresas que van creciendo y pues la operación te consume y la administración se queda a un lado y hay cositas que nada más pasas por alto porque mientras el negocio funcione, sí, no hay tiempo de voltear para atrás. Y lo que hace Enlace es como que te pone una pausa y te dice, a ver, vamos a ordenar la casa para que la sigas construyendo, pero necesitamos ordenarla porque eso al final de cuentas te da una casa con mayor valor. Claro. Entonces creo que es un gran programa. Yo entré como mentor probablemente hace como 7, 8 años. Okay. Justo, sí, empezando Moneypool, pero ahí más bien estaba yo como buscando cómo seguir involucrándome, tener mi parte de Moneypool como emprendedor y estar involucrándome todavía con otros emprendedores. Pues viniendo del lado inversionista estabas más como que así, entonces quería más, me metí a dar clases en el TEC, me metí a dar como mentorías en diferentes redes y encontré esta de Enlace, que la otra cosa que tenía atractivo Enlace para mí es que las empresas no necesariamente son startups. O sea, claro. Startups en su definición de una empresa que está como buscando un crecimiento acelerado en el corto plazo. Claro. Entonces, desde que estaba en Ignia, lo que me tocaba ver en Ignia eran puros negocios que querían ser $1 billion companies en poquitos años. Y en Enlace estaba viendo empresas que quieren ser patrimoniales, que lo que quieren ser es, sí, vamos a vender a varios millones de dólares y lo que queremos es que nos dé una buena vida para mí, para mi familia, para mis socios y mis empleados, claro, pero no quiero ser un Amazon, o sea, no es mi aspiración. Y entonces me interesaba estar también conectado con esa forma de hacer negocio. Entonces entré ahí y entré también con del lado del mentor de uno por mi experiencia en Ignia como evaluación de empresas y si alguien quería levantar capital o tenía que hacer modelos, cosas así. Y del otro lado por mi conocimiento e-commerce. Claro. Entonces cuando alguien estaba viendo, oye, si quiero poner una tienda, entonces, sí, mira, nomás ten cuidado con esto y esto. Nosotros ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sí, claro. Que creo que eso es al final del día lo que más valora uno de los mentores, porque muchas veces vas, como dices tú, como pues le digo yo, o dicen en mi barrio, cuernos abajo, ¿no? Chambeando, y luego se te ocurren 1500 ideas y todo el rollo. Y yo creo que una de las principales cosas que nos ha tocado de pronto con mentores es, ay, espérate, pues no puedes hacer todo. Mi Nacho, pues estamos ahí ya en el último bloquecito antes de irnos, pero la raza no me perdona si no les pregunto esto a todos los invitadas que pasan por acá. Entonces, antes de dejarte ir, con la esperanza de seguir platicando en algún episodio futuro, pero antes de dejarte ir,
Cuéntanos contenido que consumes para seguir como actualizado y todo, recomendaciones de podcast, series, películas, documentales, libros, lo que tú quieras. A la raza le gusta escuchar eso de ustedes. Sabes que tengo 2 podcasts que escucho como con bastante disciplina. Uno es Prof G Markets, que es de Scott Galloway. Okay. Y Scott Galloway es un profesor de NYU, da la clase en Brand Strategy. Me tocó auditar su clase cuando estaba allá y lo he seguido desde entonces. Es un emprendedor que le ha ido muy bien, le ha ido muy mal, y en la suma pues, hoy le está bastante bien, y él platica mucho de cómo ha sido su trayectoria. Le encanta dar consejos a la siguiente generación de, miren, estas cosas son importantes, estas cosas no te claves tanto. Claro. Entonces, ese podcast, él debe tener 50 y tantos años, y su co-host es analista de su empresa y tiene 25 años. Entonces, órale, buena dupla. Tienes una buena dupla con estos puntos de vista de los 2 extremos casi. Este chavo de 25 años también es un crack. Entonces ese podcast lo recomiendo ampliamente. Qué fregado. Y el otro también que escucho es el All In Podcast, que salen Chamath Palihapitiya, que es uno de los primeros fundadores, de los primeros empleados de Facebook, David Sachs, que es de PayPal, David Friedman y Jason Calacanis, que es también, todos son emprendedores, vueltos inversionistas. También me encanta, ellos hablan mucho de mercados, de startups, claro. Esos 2 los consumo con bastante disciplina. Nice. Y aquí estoy dejando las ligas para meterlas ahí en la descripción del episodio, como siempre, para que se las lleven. Pero ya lo vi. De hecho, me gustó mucho como el frame. El frame de Prof G Pod. Creo que está chido. Y el otro se ve así como más de compas, así, mesa redonda y así. Está chido. All In Podcast también, por ahí lo dejamos. Pero perfecto. Nacho, ¿algo que quieras anunciar? ¿Es tu episodio? ¿Algo que quieras compartir, mandar a la raza o algo por el estilo antes de irnos? Pues usen Moneypool. Usen Moneypool más. Todas sus fiestas, regalos, reuniones. Equipos deportivos. Equipos deportivos, hagan deporte. Hagan deporte con amigos. No solos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar por acá con nosotros, por traerte aquí al campeón a apoyarnos también aquí en la producción y en la edición. Y pues bueno, esto fue otro episodio de su podcast favorito de analítica Café de Datos. Ya saben que todo lo que tiene que ver justamente con hacer Money Pools con sus amigos para cualquier fiesta, posada, deporte y todo el rollo va mejor con su café. Ánimo, nos vemos a la próxima. Adiós.